Bienvenidos a este podcast del Instituto Aragonés de Fomento, una iniciativa que hoy estrenamos y queremos que sea un espacio de conversación para aportar soluciones de actualidad a las pymes, startups y proyectos empresariales de Aragón. Hoy vamos a hablar sobre transformación digital e implantación de tecnología en las pymes, un factor clave para la competitividad y el crecimiento de las pymes en Aragón. Para ello, nos acompañan 3 representantes de 3 organizaciones aragonesas que han iniciado ya sus procesos de transformación en sus propias organizaciones y a través de este podcast nos vais a contar cuál ha sido vuestra experiencia. Contamos con la participación de Francisco Feijóo, cofundador de la empresa Buavi Sistemas de Seguridad y Control, que ha desarrollado una plataforma de seguridad virtual que detecta intrusiones, vandalismo y previene accidentes laborales de forma proactiva en instalaciones de cualquier tamaño. Opera a nivel internacional con soluciones que protegen desde viviendas e industrias hasta plantas solares e instalaciones de defensa. En segundo lugar, tenemos con nosotros a Jesús Torcal, gerente de Business System and IT de Teltronic, una empresa zaragozana con más de 50 años de trayectoria en el diseño, fabricación y operación de sistemas privados de telecomunicaciones para sectores estratégicos como la seguridad pública o sistemas de transporte. Con una apuesta decidida por la I+D, sus soluciones radio han llegado a más de 60 países de todo el mundo y ha conseguido ser un referente global en la industria de las comunicaciones críticas. Y en tercer lugar tenemos con nosotros a Rocío Tapias, que es la directora gerente de Seguas, una empresa que diseña, instala y mantiene sistemas industriales inteligentes de aire comprimido, refrigeración y climatización, optimizados para mejorar el rendimiento, la eficiencia energética y la continuidad operativa de las instalaciones industriales. Por parte del Instituto Aragonés de Fomento, yo soy María Pérez, responsable de programa y en estos momentos gestionando el programa Aragón TecPyme. Muchas gracias a los 3 por vuestra aceptación a participar en esta iniciativa, que como comento hoy estrenamos, este podcast del Instituto Aragonés de Fomento. Y bueno, pues para entrar ya un poco en el tema que nos ocupa, en el tema de este podcast, que es la transformación digital y la implantación de tecnología en las empresas, si os parece, vamos a comenzar un poco por lo que es el principio en una organización de este proceso, a comprender y dar razones de por qué una empresa decide embarcarse en un proceso de transformación digital. Entonces, bueno, en vuestro caso, pues, ¿cuál fue el momento clave en el que decidisteis y os disteis cuenta que necesitabais iniciar esta transformación digital? ¿Hubo un problema principal que queríais resolver? ¿Fue fruto de una decisión estratégica por parte de la compañía? Contadnos un poquito, por favor, cuál ha sido vuestro caso. Vale, empiezo yo. Muchas gracias por la invitación, María. Es la primera vez también que participo en un podcast como este. Y bueno, respecto a la pregunta, desde Buavi, realmente Buavi tiene 6 años. Es una empresa de reciente creación. Y podría decir que nacimos digitales desde el principio, ya que nos dedicamos a desarrollar software, a hacer todo ese tipo de cosas. Con lo cual, para nosotros no es un reto digitalizar o transformar ciertos procesos. Pero, hablando de forma genérica, obviamente es muy importante el hecho de que todos los procesos estén claros, para poder llevarlos a una digitalización y optimizar procesos, que es al final el objetivo de la digitalización. Ese sería Muy bien. la primera. Bueno, muchas gracias, María. En nuestro caso no llevamos 6 años, llevamos muchos más. Nuestra experiencia es bastante más amplia. El año pasado justo hicimos el 50 aniversario, celebramos el 50 aniversario de Teltronic. Empezó pues desde una empresa muy pequeñita y poco a poco ha ido evolucionando pues, con múltiples cambios. Y hombre, pues nosotros hemos pasado por muchas fases en las que, bueno, pues como todas empresas se pueden encontrar pues en situaciones diversas, ¿no? Situaciones, yo que sé, a lo mejor en un crecimiento exponencial, otras empresas que están atascadas, hay otras empresas que a lo mejor están en su sector es una crisis, por lo tanto, lo importante es que se tomen decisiones en el momento adecuado para que en algunas de ellas, pues
que están en constante evolución, les van a ayudar a mejorar sus procesos, a tener la información pues mucho más optimizada, para tener mejores datos. Entonces, la transformación digital en cada una de las fases de las empresas pues les va a ayudar a ser más eficientes, a tener una información pues mucho más precisa, con lo que les permitirá pues mejorar y tomar una serie de decisiones para que su evolución pues siga en el tiempo. Y un poco, bueno, pues ese es quizás el momento, yo diría que cualquiera, o sea, la gente tiene que dar el impulso, dar el salto y estar convencidos de que al final la tecnología es necesaria y hay que apostar por ella. Muy bien. Rocío. Pues en nuestro caso somos la empresa intermedia, llevamos más de 20 años, ni 50 ni 6, estamos en el punto intermedio. Y nosotros en Seguas al final trabajamos un sector que es bastante maduro. Es verdad que nosotros hicimos nuestros primeros pinitos, vamos a decir, de digitalizar pues en el 2012, conectamos la primera máquina, el primer sistema para ver en remoto. En el 16 creamos un ERP propio para aunar el tema de procesos. Veíamos reiteradamente simplemente el típico hecho de reescribir el nombre de un cliente en 50 sitios y seguro que uno lo pone con coma, otro con punto, ese tipo de cosas que luego generan problemas a futuro cuando quieres conectar. Pero en nuestro caso el mayor auge en la parte tecnológica ha sido pasado el COVID, como digo yo, el 2020 dio también para reflexionar, nos surgieron muchísimas ideas y en el año 2021-2022 fue donde, bueno, pues también a través de un curso que tanto una persona de I+D como yo hicimos de transformación digital, pudimos plasmar todas esas ideas a intentar aterrizar un poco para saber un poco cómo podíamos empezar, porque al final las ideas surgen muchas, pero luego es el que hay que poner ahora, hay que hacerlo efectivo. Pero sobre todo para nosotros un poco el porqué ha sido pues tema de procesos, optimización de procesos, el tema de conexión de máquinas para mejorar, porque ahora además existe una falta de personal técnico y esto nos puede facilitar el conseguir que el técnico cuando vaya sea para algo más eficaz que solamente para conocer cómo está y sean cosas pequeñas. Y luego porque para nosotros es un sector muy maduro, entonces necesitamos diferenciarnos también. Entonces, bueno, pues esas tres ideas han sido un poco el porqué de esa transformación. Muy bien, está claro que las razones son diversas en cada uno de los casos y ahora vamos a hablar un poquito de cuáles han sido un poco esas barreras, esos errores, esos miedos que a la hora de acometer esos procesos de transformación os habéis encontrado y habéis tenido que hacer frente en vuestros procesos de transformación. Pues si queréis empiezo yo. Pues errores, como digo yo, muchos. Al final los errores existen y yo me los tomo como aprendizaje, porque al final, pues, por ejemplo, nosotros en el primer ERP que hicimos, pues el año pasado tuvimos que cambiar de ERP, pues porque la empresa se desapareció, la que nos lo llevaba, y tuvimos que hacer frente a encontrarnos con un ERP y no teníamos persona que nos lo sostuviera. Bueno, pues no lo considero tampoco un error, pues nos ha servido para aprender y para decidir, vale, pues si hay algo que está hecho, pues 80% nos intentamos adaptar y el 20% que nos lo modulen. Pero bueno, al final los errores pues sirven para aprender. Barreras, también la barrera del tiempo. Al final muchos estamos con el día a día y salirte de ese día a día para reflexionar un poco más allá hacia dónde quieres llevar, pues una barrera de las más importantes. El tema económico, pues también es otra de las barreras, porque muchos presupuestos que te de las soluciones, luego hay que considerar que hay un porcentaje más también. Entonces, en ese presupuesto también eso lo vas aprendiendo en base a la experiencia. El primero piensas que es ese presupuesto cerrado y luego vas viendo que un tanto por ciento, asúmelo cuando vayas a hacer un proyecto que vas a tener extras. Entonces, bueno, son barreras, errores o aprendizajes, según cómo se mire. Muy bien. Bueno, en nuestro caso, coincido con Rocío, yo lo veo como que la principal barrera es el tiempo. Tú vas haciendo en tu día a día, intentando sacar los clientes, los productos, todo lo demás, y tienes que pararte en algún momento y decir, bueno, a ver, ¿esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo de la mejor forma o no? Porque cuando te acostumbras a hacer algo de una forma, es muy difícil cambiarlo. Entonces, idealmente, pues empiezas
haciéndolo bien, pero no siempre es posible y a veces vas aprendiendo por el camino y te toca parar, y ahí es el punto difícil desde mi punto de vista, parar, y analizar, hacer que los clientes esperen o que un producto no salga y decir, vale, ¿esto cómo lo puedo hacer mejor? ¿De qué forma lo puedo automatizar? ¿Lo puedo digitalizar? Para que me cueste mucho menos tiempo o para que, como ha dicho Rocío, si lo hace Juan, lo haga igual que Pepe y que no haya cosas raras, ¿vale? Entonces, eso es lo más complicado desde mi punto de vista. Y luego, la gente, en nuestro caso, como he dicho, tenemos solo 6 años de vida como empresa y tenemos la suerte que la gente es muy joven. Entonces, ya son digitales nativos, ¿vale? Pero cuando en un puesto concreto trabajas con alguien de más edad, es muy difícil hacer que cambien ciertas cosas. Lo vemos en nuestros clientes, sí, donde sí que vemos gente con más edad y que es más complicado, tienes que ir a otro ritmo. ¿Y en vuestro caso? En nuestro caso no es tan sencillo a lo mejor como vosotros que tenéis gente o personas que son muy jóvenes. En nuestro caso, bueno, pues dada la dilatada experiencia que nosotros tenemos, pues la motivación a tener que hacer cambios pues es por, según qué casos, pues como hay un crecimiento, pues hay que poner orden o hay que cambiar de cómo hacer las cosas para tratar de hacerlas mejor, o simplemente te surge la necesidad de que tienes que implementar una determinada herramienta, un determinado sistema, mejorar un proceso y, bueno, pues efectivamente también, como decíamos, pues puede haber casos en los que cometes errores y bueno, de los errores se aprende y bueno, pues hay que tratar de solucionarlos y mejorar, ¿no? El objetivo de todo esto siempre es mejorar en general la información de la empresa, los resultados y bueno, y que la gente, que también es complicado, hay que tratar de motivarla, porque en general la gente es reticente al cambio y bueno, cuesta mucho. Entonces, tú puedes aplicar tecnología, pero luego la gente pues va a tratar de, yo quiero hacer lo mismo que estaba haciendo antes, quiero este botón, quiero esto no sé qué, y eso es complejo. Muy bien. Bueno, pues una vez hablados esos errores, miedos, barreras, vamos a centrarnos un poquito ahora en cómo empezar, porque hay muchas pymes que realmente no saben cómo empezar a hacer ese proceso de transformación, con qué tecnología empezar, cuáles son los primeros pasos que deben dar. Entonces, un poco, ¿qué les recomendaríais? ¿Qué tipo de apoyo, en vuestro caso interno o externo, fue importante para vosotros? Consultoría, ayudas, formación. Y también un poquito, pues, qué tecnología o herramientas un poco fueron clave en vuestro caso al principio, ¿no? En los primeros pasos de esa transformación. Bueno, si queréis empiezo yo ahora. En nuestro caso, bueno, hemos tenido un poco de todo, pero yo sobre todo recomendaría, siempre y cuando pues, se pueda adoptar, ¿no? el utilizar consultoras que tienen cierta experiencia y que te van a aportar la visión que han tenido de estar haciendo algo similar o parecido en otras empresas, y eso va a impulsar a que sea el cambio más rápido. Entonces, claro, pero todo depende un poco pues, de cómo la empresa se lo pueda permitir. No es lo mismo una empresa grande, una empresa pequeña, una empresa mediana. Pero sobre todo es eso, esas lecciones aprendidas que ya tienen y que lo saben de libro, pues aplicarlas. Entonces eso, vamos a decir que facilita y hace que la implantación o el desarrollo o la implementación de lo que se vaya a hacer sea mucho más rápida. Nosotros hemos hecho diferentes cambios, pues tanto de gestión de documentación como de análisis de información. Entonces, herramientas, bueno, es importante elegir una buena solución que luego pues, que no le pase que, ostras, nos hemos quedado colgados porque el ERP pues, no tenemos mantenimiento. Lo que pasa es que hay veces que no aciertas a la primera y toca reinventarse. Pero bueno, yo sí que creo que el utilizar una consultora te apoya mucho. Más allá de que luego, claro, un acompañamiento externo es importante. Necesitas, obviamente, formación y desde luego. Rocío. Pues yo en mi caso, varias patas.
Una, el tema de asesoramiento. Al final hay consultoras, hay consultorías también, pues desde el IAF hacéis consultoría con Aragón Tech, existen también los centros tecnológicos, existen distintos medios también que creo que es súper interesante apoyarse para esas ideas. Por ejemplo, en nuestro caso teníamos muchas ideas, pero luego un externo te ayuda a aterrizarlas y a priorizarlas y a decir cuáles son esos quick wins, cuáles son los que te interesa aterrizar ahora, estás en segunda tanda. Luego, para mí la formación, esto ya depende del perfil de cada uno, a mí me gusta entender lo que se hace, entonces el tener esa formación para cuando te exponen las distintas opciones, poder entender o tú preguntar ¿y por qué no esto? Pues a mí me parece también una parte clave. Luego la parte de estar al tanto de las ayudas, porque al final la parte económica es algo que está ahí y que si queremos hacer inversiones está bien, pero si pueden entrar dentro de las ayudas que hay territoriales, pues creo que es interesante. Y en nuestro caso también ha sido el optar por coger una persona para liderar esto dentro de la organización, que nos permite que él vaya tres pasos más adelante, ya que nosotros muchas veces nos toca también estar en el día a día. Entonces eso también nos ha permitido el poder dar ese impulso más rápido de lo que si no hubiese sido. Yo creo que lo primero que para empezar a digitalizar es querer, o sea, tener claro que quieres digitalizar, ¿vale? Y tomárselo uno en serio. Lo siguiente es tener claro qué quieres digitalizar, porque qué es digitalizar, o sea, por dónde empiezas. Tienes que tener claro dónde pierdes tiempo, dónde eres ineficiente, y a partir de ahí ya es cuando buscas un consultor, desde mi punto de vista, ¿eh? El consultor luego te va a llevar por el camino más rápido o te va... Pero yo creo que es un error decir, aquí está el consultor, ahora digitalízame. No, el consultor no sabe tu negocio o no sabe cómo lo quieres tú. Entonces, primero tienes que ser tú consciente de qué quieres mejorar y luego, pues como ha dicho Rocío, es ir poco a poco desde lo que más dolor te causa hasta lo más... O sea, no te metas de golpe en todo porque seguramente fracasarás. O sea, vamos poco a poco y ir haciendo etapas. Muchas gracias. Bueno, hemos hablado de tecnología, de herramientas, de estrategia, de procesos, de reflexión, pero hay algo fundamental en todo este proceso de transformación que ya se ha nombrado un poquito por encima, que es el tema de las personas, que es algo clave. Entonces, bueno, contadnos vuestra experiencia sobre cómo ha vivido el equipo los cambios, esas resistencias, si habéis hecho alguna acción específica que pueda ser interesante contar y transferir a otras pymes que están viviendo esta misma experiencia, sobre todo pues, para implicar al personal y bueno, pues a ver qué ideas y qué pistas podemos dar a esas empresas. En nuestro caso, yo creo que es importante identificar usuarios clave. En cualquier proceso siempre hay un usuario que es el que tiene el conocimiento, el que además trata de liderar según qué casos y bueno, pues como hablábamos, pues es importante cuando viene una consultora, claro, lo que decías, no sabe de tu negocio, el que sabe de tu negocio eres tú. Entonces, si tú tienes un usuario clave en cada uno de los procesos o en varios, pues es importante el involucrar a ese usuario clave. O sea, es vital, porque además, si no, él mismo va a ser el que va a tener reticencia al cambio y entonces lo importante es que esté involucrado, que esté motivado y que además luego lo pueda transmitir al resto de la gente. Entonces para mí es un aspecto fundamental, el detectar usuarios claves y meterlos desde el principio para que eso se pueda transmitir adecuadamente y funcione bien. Y al final salga adelante. Sí. No, porque si no, al final los propios usuarios, como decía... Te pueden tirar atrás la digitalización. Yo quería esto, yo lo quiero igual que lo estaba haciendo hasta de ahora claro. y no terminan de ver Es importante entender los beneficios para ser capaz de... No es solo producir más, no, es hacer las cosas mejor y más rápido para que, digamos que la empresa vaya mejor. O sea, hay que dejar claro cuáles son esos incentivos del hecho de hacer un esfuerzo por digitalizar o por intentar mejorar ciertos procesos. Si no tienes del lado a tu gente,
no lo vas a conseguir, creo yo. Porque no les puedes obligar a hacer las cosas mejor, así tan fácilmente, creo yo. Nosotros lo que hemos trabajado es el tema del perfil, de meter a las personas implicadas en cada área que hemos trabajado de la tecnología. Claro, también siempre en una medida, porque si no eso puede ser un grigay, metes en la reunión a 30 que están implicados, no, sino a las personas clave, pero luego también eso hay que transferirlo. Entonces nosotros también trabajamos mucho lo de hacerlo de manera un poco escalonada, es decir, ir trasladando para que lo vayan implantando unos perfiles, que luego esos perfiles también puedan servir de consulta, porque si no también, si solo hay 2 personas que llevan el proyecto, luego las consultas solo a ellas se hace un cuello de botella. Entonces nosotros lo que sí que trabajamos un poco es el escalonado, y también hemos probado muchas estrategias de cara a implantar. Yo creo que también hay que conocer el equipo que tienes. Nosotros, por ejemplo, tenemos perfiles muy diversos, muy distintos, y yo creo que no hay que hacer la misma estrategia para todos. Aunque sea el mismo proyecto, nosotros somos más acordes de, pues a uno igual necesita, lo puedes hacer en una reunión comunitaria explicando, a otros igual necesitas aparte hacer una explicación más individual. Creo que hay que conocer el equipo y adaptar la estrategia, porque al final somos personas. Es que ojalá fuéramos robots, dar el botón y transferir, pero es que eso no es. Entonces creo que tenemos que conocerlos y adaptar la estrategia al equipo que tenemos. Que hoy es este y mañana será otro, igual es otra estrategia. Entonces, adaptar un poco según el programa tecnológico, la solución y las personas que lo tienen que adquirir. Y capacitar un poco, ¿no? También y capacitar, claro. Exacto, sí, hay que dedicarles tiempo. Sí, al final esos usuarios clave hay que luego involucrarlos para que den la formación al resto. Entonces es más fácil que el mismo usuario clave, que no sea un externo o que tenga que buscarse la vida, es mucho mejor que lo de ese propio usuario. Y yo añadiría una cosita que es intentar conseguir que tu gente aporte nuevas ideas. Es decir, estar receptivo a, oye, me están diciendo esto, será por algo, ¿no? Bueno, se queja porque la máquina se atasca de vez en cuando. No, pues si se atasca de vez en cuando, igual hay algo ahí que hay un error por detrás y que viene parte de la digitalización, pues hacerle caso e involucrarlos más en ser más proactivos, ¿no? Hombre, siempre es importante que la gente tenga la mente abierta. Correcto. Y que acceda al cambio. Eso es. Porque si se cierra en banda, va a ser complejo. Sí. Y también hacerles ver, yo lo del 80-20, es que nosotros hemos pasado de un programa a toda medida, entonces todo el mundo pedía de todo, y eso no y entonces también está bien, pero hay que llegar a un punto, como digo yo, el 80-20. Una cosa es estar receptivo a las ideas y otra cosa es hacer caso a todo. Exacto, porque si no te vuelves... Hay que filtrar la carta a los Reyes Magos. Totalmente. La gente, bueno. Exacto, si no se piden 1000 cosas y nunca acabas. Otro aspecto que consideramos fundamental para las empresas en todo este proceso de transformación es el tema de la ciberseguridad. Estamos empezando a trabajar volcados de datos en la nube, gestionamos muchos datos que es necesario de alguna manera tener controlados y protegidos. Entonces, bueno, en vuestros casos, ¿cómo estáis gestionando todo el tema de la ciberseguridad en ese proceso de transformación? Bueno, es un aspecto realmente importante y complejo, porque cada vez, efectivamente, bueno, pues cualquiera de las 3 empresas gestionamos muchísimos datos, información, pues tanto información de videovigilancia, pues que se hace en remoto, o telecontrol de sistemas, o en nuestro caso sistemas de comunicaciones, y al final toda esta información y todos estos ámbitos están conectados a Internet, con lo cual hay que tener unos sistemas que procuren que eso no sea vulnerable o que pueda ser afectado por, bueno, pues en este caso, por los malos, que siempre se piensa, a mí nunca me va a pasar, pero es que puede pasar a cualquiera. Al final, los delincuentes no miran el qué ni el cómo, sino que buscan su beneficio propio. Entonces, la ciberseguridad es un ámbito muy importante y bueno, pues sobre todo también hay que tener apoyo externo. Muchas veces no tiene los recursos suficientes. Al final, el conocimiento en este tipo de tecnología pues es complejo y retener personal en ciberseguridad también es complicado. Entonces, muchas veces pues hay que
buscar un buen aliado al que te ayude a poder gestionar esto. Entonces, en nuestro caso, bueno, pues, por ejemplo, sí que hemos contratado diferentes servicios para que nuestros sistemas pues, sean lo más robustos posibles y, bueno, pues que nuestro castillo esté lo más seguro posible con todos los guerreros a disposición para un ataque. Muy bien. ¿Vuestro caso, Rocío? En nuestro caso, al final, también hay que trabajar con los partners. Al final trabajas con partners, tanto que te asesoran para el tema de ciberseguridad. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo justo estamos con un proyecto de hacernos una auditoría con todo el tema de ciberseguridad, con formar también a los empleados, porque al final muchas veces las entradas vienen de un empleado. Entonces, estamos también en la parte de formación con los empleados. Pero luego también está la parte de la ciberseguridad, que cuando contratas a un partner para un servicio, ellos tienen que tener unos estándares. Tienes que tener claro cuáles son esos estándares para poder exigírselos y poder comprobar que ellos también lo tienen. Luego existe también, nosotros nos estamos encontrando mucho también el tema de que esto es un poco así llamamiento, pero si queremos mejorar los servicios se tienen que conectar a veces empresas y eso empieza a haber problemas de las restricciones que cada uno, entonces tenemos que tener eso, hay que trabajar entre las empresas para que si yo quieres que te dé el servicio necesito poder acceder, tú sé que lo tienes que tener protegido, entonces hay que hacer un trabajo mutuo, si no yo no llego a conseguir tu dato o tú me lo tienes que trasladar de otra forma. Y luego me parece muy importante el tener un plan en caso de que pase, que está bien pensar en la prevención, pero puede pasar y entonces ¿cómo hay que actuar? La parte del protocolo en caso de que pase, tenerlo claro porque puede pasar y hay que actuar. Nosotros nos dedicamos justamente al tema de detectar a ladrones y a día de hoy es mucho más fácil, mucho más frecuente que te roben con un ordenador a que te roben a punta de navaja, ¿vale? Es muchísimo más fácil y mucho más frecuente. Todos tenemos casos cerca que han simulado ser el banco o han simulado. Entonces, cuando te planteas la digitalización, también te lo tienes que plantear sabiendo cuáles son los riesgos, ¿vale? Entonces, en el momento que está todo digitalizado, puede haber alguna fuga de información o puede ser que alguien entre en tus sistemas y haga algo que no es deseable. Entonces, para eso, pues tienes que... Lo principal yo creo que es formar a la gente para hacerles entender que no se puede hacer clic en cualquier enlace o que tienes que revisar de dónde te viene un correo o que no puedes pagar una factura sin comprobar si ese número de cuenta es el que es, ¿vale? Porque todo eso pues ya cada vez es más frecuente. Entonces, pues ahí vuelta a lo mismo. Ese mismo consultor que hemos hablado antes que te ha ayudado a digitalizarte también tiene que ser capaz de poner barreras, pues usando antivirus, usando firewall, usando muchas cosas. Y luego lo que apunta Rocío es también muy clave, hay que tener copias de seguridad, si no pasan cosas muy, muy malas y igual que la digitalización te ayuda a ir más rápido, también te puede dejar en la nada, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con eso. Sí, es importante tener un plan de continuidad. Correcto. Porque en un momento dado, esto es como los motoristas, están los que se han caído y los que van a caer. Y aquí Correcto. estamos las empresas que han sido hackeados y las que van a caer tarde o temprano. Te va a tocar. Por lo tanto, tienes que tener un plan de cómo recuperar tus sistemas y tu negocio. Así no lo puedes dejar para mañana. Eso, si digitalizas, tienes que tener eso preparado. ¿Y creéis que esa parte que hablabais un poco de concienciar al personal en cosas sencillas? Porque muchas veces a lo mejor el problema puede ser enorme, el que se cause, pero el origen puede ser un simple correo electrónico. Entonces, claro. Veis clave un poco el... Como decía Rocío, es muy importante también que la seguridad o la ciberseguridad no es algo que nos van a poner, sino unos mismos. Somos los empleados son el eslabón más complicado y el eslabón más sencillo de entrar dentro de una organización. Entonces, sobre todo tienen que tener muchísimo cuidado con pinchar en un enlace, hacer un pago, bajarse un software de forma ilegal. Al final, lo más probable es que nos vayan a entrar a raíz de que un empleado ha cometido, pues a lo mejor erróneamente o porque no se ha dado cuenta, pero tiene que estar muy concienciador de que la ciberseguridad es importante. Es cosa de todos. Es cosa de todos, sí, sí.
efectivamente. Además es que es constante. Yo la semana pasada tres mensajes ya, porque luego los comparte. Es como, eso no hagáis caso. Pero es que es constante el bombardeo que hay. Cada vez son mejores. Sí. O sea, hay cada vez esos fraudes son... Saben casi tu agenda, es más todos difícil tus detectarlos, entonces... Nosotros acabamos de hacer una campaña de phishing simulada y hay que concienciar mucho a la gente. Por ejemplo, eso es una buena práctica. De forma proactiva que tú hagas que... Porque ver si están preparados o no para enfrentarse. Es una buena práctica. Bueno, al hilo, Rocío, de lo que nos comentabas un poquito ya de la gestión del dato, bueno, no podemos abandonar esta conversación sin hablar de inteligencia artificial, que, bueno, que va a ser un poco lo que va a sentar precedentes de aquí al futuro. Y era un poco pues, que nos contaseis qué estáis haciendo, cómo veis el futuro respecto a lo que es la utilización de la inteligencia artificial en vuestras empresas. Vale, pues como has hecho referencia, empiezo yo. Yo lo divido la IA en dos aspectos. Una cosa es para la gestión del dato, para mejorar los rendimientos de los equipos, conocer cómo están funcionando. A mí me parece que es muy, muy potente y al final ahí hay que trabajar con profesionales que sepan manejar bien ese dato y luego analizarlo. O sea, ese dato hay que luego analizarlo. Para mí eso es una de las patas importantes, que me vengo también a la otra parte, lo que sería el ChatGPT o Copilot. Yo ahí tengo una opinión que yo, como digo a todos, para mí este tipo de inteligencia artificial es una herramienta, como en su momento fue Wikipedia, pero es una herramienta. Entonces creo que hay que utilizarla como tal, hay que utilizarla conociendo que es una herramienta y que luego eso no lo puedes dar por bueno, tendrás que revisarlo, verlo. Y luego también esta segunda parte, a la hora de instaurarla en la empresa, nosotros en concreto todavía no la tenemos instaurada en general porque creo que hay que formar, hay que tener unos estándares como empresa, hay que tener un plan de cómo se va a implantar un poco más asentado, que no coger ChatGPT y lo utilizo para esto que me surge ahora. Entonces, yo por eso digo que hay dos versiones. Nosotros trabajamos la parte para el dato, para el tema de los equipos con profesionales, y la otra parte tenemos en proyecto preparar ese estándar para poder decir, vale, pues ahora todo el mundo ponemos ChatGPT para que se utilice, pero que se sepa utilizar y que se utilice como una herramienta, no como ya me hace todo y me olvido. Que eso yo ahí tengo mi debate. Bueno, desde luego que la inteligencia artificial va a ser una completa transformación digital de todas las empresas y obviamente todos tenemos que subirnos al carro y el que no se suba al carro pues, o al tren lo va a perder. Como dice Rocío, es muy importante el establecer unas pautas dentro de la empresa para el cómo, cuándo, para qué utilizarla, porque también utilizándola de una forma inadecuada pues nos puede causar problemas. O sea, al final no es lo mismo a lo mejor utilizar un ChatGPT libre, que estás subiendo documentación o estás haciendo consultas sobre manuales técnicos o cosas que tú tienes que son propiedad de la compañía y que no tienen por qué ser información que sea pública, y depende cómo lo uses, pues eso sube a la nube. Es como Google en su momento, o sea, toda la información ha sido pública, todo lo que se subía. Entonces hay que tener muy claro la barrera de qué es información de la compañía y qué es privada y es confidencial, y el resto de consultas que puedas hacer que no estén relacionadas con información de la compañía. Y otro de los temas también claves que has comentado, efectivamente, y además Copilot, en este caso Microsoft, pues es un copiloto. Y como copiloto, bueno, pues él te ayuda, pero realmente es la persona la que tiene que validar esa información y la que tiene que asegurarse, porque el copilot no deja de ser un aprendiz que está tratando la información y te hace un esquema, te hace un resumen, pero puede equivocarse. Entonces el experto, la persona que está delante, es la que tiene que decir, no, esto corrígelo porque no es así, o esto házmelo así porque tiene que ser de esta determinada forma. Entonces sí que es importante, pues como bien decía, tener una estrategia de cómo implantar la IA en las empresas. Sobre todo, pues eso, formación, clave, importante. Qué tipo de información es la que y cómo la vas a utilizar,
para que la IA pues, no salga de tu perímetro de seguridad. Y poco más. La inteligencia artificial, ese gran melón que lo abarca todo, ¿vale? Entonces, el problema es, bueno, que se confunden cosas, ¿vale? Inteligencia artificial o procesamiento de datos estadísticos se lleva haciendo desde hace muchísimos años. Entonces, dentro de la inteligencia artificial hay diferentes cosas. Está el ChatGPT, que es ahora la inteligencia artificial, pero eso no es toda la inteligencia artificial, ¿vale? Eso es una cosa a la que le preguntas, sabe procesar el lenguaje y te contesta con información con la que ha sido entrenado. Dato, no te va a contestar siempre con la verdad. Y si no eres consciente, pues puedes estar cometiendo errores en tus procesos. Que digas que usas ChatGPT no es digitalizar, ¿vale? O sea, que tengas una cuenta ChatGPT en todos los puestos de trabajo no es digitalizar. Que tus procesos seas capaz de optimizarlos usando esa información que se genera para mejorarlos, usando inteligencia artificial, eso sí que es inteligencia artificial de la que te hace falta. Nosotros, por ejemplo, como ejemplo, las cámaras de seguridad las analizamos y somos capaces de diferenciar si lo que se mueve en tu jardín es un perro o un gato, tu mascota, o si es una persona que no debería estar ahí. Eso se hace con inteligencia artificial procesando vídeo, ¿vale? Y es una parte muy pequeñita de la inteligencia artificial. Respecto a las otras herramientas como ChatGPT o Copilot, hay que tener mucho cuidado. Nosotros, por ejemplo, a nuestros empleados que no son, digamos, no te voy a decir expertos, pero que no esté con mucha soltura en ciertas cosas, se lo tenemos prohibido. Que no suban nada. No, que no lo usen. ¿Por qué? Y digo por qué. No, yo no estoy en contra del Copilot. Es porque lo tienen que aprender. Entonces, si el Copilot se lo da hecho, no lo van a interiorizar. Y seguramente lo que les dé hecho pueda tener errores y ellos no lo van a saber. Entonces, para empezar hay que aprender a programar sin el Copilot. Luego, si tú eres ya una persona que sabe y que domina, pues es una herramienta más, como lo habéis comentado. Es una herramienta más que te va a hacer ir mucho más rápido, seguramente. Pero porque tú ya has pasado por ahí y sabes lo que te está dando, ¿vale? Entonces, pues hay que tener... O sea, está claro que la inteligencia artificial va a cambiar muchas cosas, pero hay que saber también cómo se gestiona. Y el dato también es muy importante saber dónde está. Según qué empresa tengas, ¿vale? Y qué datos tengas, mucho cuidado con se lo enchufo a ChatGPT y que me haga un resumen. Porque esos datos, en el momento que han pasado por ChatGPT, son de una empresa, de otra empresa, ¿vale? Una empresa privada, que no sabe lo que va a hacer con esos datos. Seguramente se los venda a alguien, ¿vale? Entonces, cuidado con eso, porque no todo... O sea, si es tan barato o tan gratis, aquí nadie regala nada, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, nos están poniendo un poco te lo están dando el muestrario y decir, a ver, úsalo, claro, pruébalo, claro, y cuando ya te guste... Cuando seas dependiente de esto claro, y no sepas programar sin esto, entonces es cuando te voy a tener ahí... Enganchado sí, todo el tiempo. Eso es. Entonces corres el riesgo de que, pues eso, la información no la puedas controlar. Correcto. Sí, eso es. Bueno, pasamos ahora un poco ya por dar por cerrado este podcast. Os voy a pedir que una última aportación por parte de cada uno de vosotros. Entonces, si tuvierais que destacar una mejora concreta que habéis conseguido gracias a la implantación de tecnología, la digitalización de vuestras empresas, ¿cuál sería? ¿Qué elegiríais? Pues yo la conectividad de los sistemas en remoto, porque nos permite ahorrar desplazamientos, al final también es sostenibilidad. Ante falta de personal, pues es una parte de que haces que los recursos realmente vayan cuando van a aportar valor y luego toda la captación esa de datos, que ahora es una de las partes fuertes que estamos trabajando en la gestión del dato. Entonces, al final eso es importante, pero primero es la captación. Entonces, ese es el hito para mí más importante. Bueno, en nuestro caso... ya te digo, somos recientes, somos muy tecnológicos y está todo bastante digitalizado, pero sí que, por poner un ejemplo, nosotros cuando un cliente quiere que le aseguremos un perímetro o que hagamos una instalación de seguridad de cualquier tipo, muy grande o muy pequeña, hasta ahora teníamos que hacernos diseños para explicarle que lo entendiera y demás.
Entonces, eso nos quitaba muchísimo tiempo y dijimos, esto no puede ser, vamos a hacerlo de otra forma. Hicimos una herramienta interna con la cual somos capaces de hacerlo muy rápido y en lo que antes nos costaba 3 horas, pues ahora son 5 minutos. Y entonces somos capaces de sacar muchos más presupuestos, mucho más rápido. Y el siguiente paso, porque no hemos parado ahí, es que eso luego lo haga directamente el cliente. Es decir, que el propio cliente se pueda diseñar su instalación y que luego lo verifiquemos nosotros. Es un ejemplo muy pequeño, pero son esas cosas que dices, pero ¿esto por qué tiene que costar tanto? Y al final, pues, habéis dado con la un poquito solución. de... Sí. En nuestro caso, pues uno de los proyectos quizás claves y más importantes fue la gestión del conocimiento. Al final, bueno, pues una empresa en la que tienen pues, muchísimo personal en I+D y en la que bueno, pues, era importante el que la documentación estuviese bien estructurada, aglutinada, de una forma que se pudiese analizar de diferentes puntos de vista y bueno, pues eso fue una de las principales claves en la transformación digital de Teltronic. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por todo lo que habéis compartido en esta conversación. Me he anotado pues, una serie un poco de conceptos que hemos ido repasando a lo largo de este podcast. Habéis hablado de parar, hay que pensar, el día a día se nos come, entonces hay que analizar los procesos de la organización, hay que elegir un poco por dónde empezamos a implantar esa tecnología. Es bueno acompañarnos de personas expertas, es imposible tener todo el conocimiento dentro de nuestra organización, sí que es muy importante formar a los responsables de los diferentes procesos de transformación, pero también es importante estar de la mano de personas que están fuera y que son expertas y nos pueden ayudar. Entonces, bueno, pues esa formación interna muy, muy importante. Y bueno, pues intentar estar al día lo máximo posible de todos esos cambios, esas tendencias que hay, pues para no quedarnos fuera de este mundo que nos absorbe a todos y que nos va a condicionar a partir de ahora un poco nuestra forma de trabajar y nuestro futuro en nuestras empresas. Bueno, espero que haya servido de ejemplo para muchas pymes que nos van a escuchar y bueno, pues reiterar nuestro agradecimiento desde el Instituto Aragonés de Fomento a vuestra aportación en este primer podcast de los diferentes episodios que vamos a seguir realizando sobre diferentes temáticas ligadas a la competitividad de las empresas y las pymes de Aragón. Bueno, os invitamos a seguir el podcast del IAF y a compartir los contenidos que vayamos emitiendo. Muchas gracias.